hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Oramos. Eterno Dios, Padre amado, gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos concedes una vez más para nosotros poder estar reunidos, proclamar tu santo, glorioso y precioso nombre, para nosotros adorarte, exaltarte, bendecirte, glorificarte. Qué gran bendición, oh Dios, que podamos estar los hermanos juntos en armonía proclamando tu santo y glorioso nombre. En esta mañana añade bendición a cada parte que hemos tomado, oh Dios, y permite que ahora tu palabra que ha de ser predicada pueda ser asimilada, pueda ser entendida, pero sobre todas las cosas, amado Dios, que esta tu palabra que sabemos que no retorna vacía, nosotros la podamos poner en práctica. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero hablar en esta mañana con la ayuda del Señor con el título El poder de la influencia. El poder de la influencia es el tema que queremos tratar con la ayuda del Señor en esta mañana. De alguna forma u otra, cada uno de nosotros ejercemos influencia sobre otras personas, pero a la vez también nosotros podemos ser influenciados por otras personas. Esa influencia que nosotros podemos ejercer sobre alguien puede ser una influencia positiva o una influencia negativa, dependiendo de la manera como nosotros estemos abordando un tema en específico. De igual forma, también muchas personas pueden influenciar sobre nuestra vida de una manera positiva o de una manera negativa. Así que nosotros debemos tener cuidado de qué manera nosotros influenciamos a las personas que están a nuestro alrededor. Y a la vez debemos tener mucha cuenta de qué manera alguien que esté a nuestro alrededor pueda influenciarnos a nosotros. Porque eso va a traer como consecuencia que si la influencia es positiva, entonces nosotros vamos a tener buenos resultados. Pero si la influencia es negativa, puede hacer que ella haga estragos en nuestra vida devocional de fe cristiana. Nosotros sabemos los que vivimos en este sector, en estos contornos de Baitoa, Sabana Iglesia y todas estas zonas que prácticamente tienen un gran porcentaje de personas que viajan hacia los Estados Unidos. Todos conocemos la influencia que ha ejercido los Estados Unidos en estas comunidades. Influencias grandes, ¿verdad? En el estilo de vida, en la moda, en la forma de vestir, en la forma de vivir la vida. Sabemos que tenemos una influencia de este gran país, de esta gran nación que es los Estados Unidos, sobre los habitantes de la República Dominicana y, ¿por qué no decir también de América Latina? Países que van a buscar mejor estilo de vida hacia esa gran nación son influenciados de manera positiva y de manera negativa por esta gran nación. De ahí que nosotros podemos ver que podamos tener personas exitosas en nuestro país y en nuestro territorio porque han asimilado de manera positiva la influencia correcta que esta nación ha ejercido sobre ellas, y son personas que han hecho un trabajo honroso, un trabajo honorable, y por eso le está yendo bien en su estilo de vida en el día de hoy. Pero hay otras personas que han sido influenciadas de manera negativa, personas que han sido influenciadas a través del consumo de los estupefacientes, de la droga, que se han
colocado en trabajos ilícitos y todos sabemos que en el día de hoy están viviendo una vida miserable debido a que fueron influenciados de manera negativa por personas que no estaban haciendo lo correcto. Mayormente los jóvenes son los más vulnerables a las influencias negativas y a las influencias positivas también, pero mayormente vemos que la influencia que ejerce este mundo sobre la juventud es una influencia negativa. En el día de hoy conocemos las redes sociales que realmente son un blanco de atracción para los jóvenes. De ahí que muchos jóvenes pasan todo el día conectado a un aparato electrónico, un dispositivo móvil, conociendo todo lo que se mueve en las redes sociales. Y ahí aparecen los llamados influencers, personas que tienen un conocimiento de algo, de alguna materia en específica y que empiezan a dar consejos a la juventud de cómo se deben hacer las cosas. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas que crean influencia en las redes sociales, porque los jóvenes van a intentar parecerse a sus ídolos de internet, van a modificar su forma de actuar, sus hábitos de consumo. Muchos pueden tener una percepción incorrecta de lo que es la vida, de lo que es la realidad, por estar siendo guiados por líderes que podemos decir que están en la red cibernética, que no conoce físicamente esa persona, pero que hoy en día se han convertido en los amos, en los maestros, en los profesores de la juventud que utiliza las redes sociales. Influencers que traen influencia de manera negativa a muchos jóvenes y que lo llevan a una situación de rebeldía en contra de sus padres y en rebeldía en contra de la fe que han aprendido y que han heredado de sus padres. De ahí también, amados hermanos, que muchos cristianos son arrastrados en la ola fascinante del mundo y son ahogados en las turbulentas aguas de la influencia negativa que ejercen las redes sociales en el día de hoy. Por eso yo siempre digo que los padres hoy en día tenemos un gran reto. Tenemos un gran reto de nosotros motivar a nuestros hijos, de ser de influencia para nuestros hijos, pero también tenemos un reto y es de cuidar a nuestros hijos, de qué manera nuestros hijos están siendo influenciados en el día de hoy. Tantas personas que tienen seguidores, ya cuando una persona tiene en una cuenta de Instagram, de YouTube o de cualquier otro tipo de red social y tiene ya más de 1 millón de seguidores, ciertamente que ejercen influencia sobre esas personas que reciben el contenido de esos influencers. Por eso los padres deben conocer bien sobre los influencers. ¿Qué preparación tiene esa persona que su hijo pasa todo el día mirando esos videos? ¿Qué estudió ese influencer? ¿Dónde estudió? ¿Está hablando de cómo vivir la vida sin Cristo? ¿O está este influencer motivando a los jóvenes para que abracen la vida cristiana? Nosotros como padres, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que estar vigilando constantemente el contenido que están asimilando nuestros hijos a través de las redes sociales. Y nosotros mismos también, que hacemos uso de estas redes, estamos llamados también a filtrar todas esas informaciones que recibimos. ¿Y de qué maneras podemos filtrar esas informaciones? Lo podemos hacer por medio de la palabra de Dios. Todo aquello que no se ajuste a los conceptos establecidos en la palabra de Dios, entonces ha de desecharse, ha de descartarse, no puede ser asimilado por nosotros como algo bueno y válido. Por eso debemos tener un cuidado extraordinario en el día de hoy de cuáles personas nosotros estamos siguiendo que están influenciando nuestra vida y que pueden estar influenciando la vida de muchos jóvenes
a nivel nacional y a nivel mundial. Se da el caso de muchos jóvenes que pueden perder su identidad cristiana se puede desvanecer una vez que empiecen a asimilar un contenido no cristiano, un contenido secular que influencia a las personas de manera negativa. La influencia del mundo hay que tener mucho cuidado. Por eso el Señor nos manda a nosotros, y en la palabra encontramos que hay una cita bíblica que dice que no amemos el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Es algo que nosotros debemos tener cuidado en el día de hoy, de cómo asimilamos toda esta influencia que el mundo está ejerciendo sobre esta sociedad. Una sociedad que se llama hoy la sociedad de cristal. ¿Por qué? Porque por todo se ofende. Hoy en día se está levantando una generación que está asumiendo roles que no son los roles establecidos en la palabra de Dios. Roles que Dios lo dejó específicamente claro y establecido en su palabra, de la unión del hombre con una mujer, a través de la cual iban a traer procreación de hijos. Pero hoy estamos viendo antivalores que se están oponiendo a este matrimonio correcto que el Señor ha establecido. Y estamos viendo personas que están asumiendo un género distinto al que el Señor ha creado, masculino y femenino. Y vemos como personas que tienen gran influencia, con muchos seguidores, con millones de seguidores, hoy se declaran en un género neutro, ni hombre ni mujer, o se declaran en un término pansexual, que es otro término moderno que se está usando, donde la persona no tiene distinción de sexo y está abierto a cualquier tipo de relación. Todo eso son influencias negativas que pueden traer al traste que un joven que esté viendo estos contenidos y que esté siguiendo a estas personalidades también quiera hacer lo mismo, quiera imitar esa conducta negativa de ese influencer de las redes sociales. Por eso, como padres, nosotros estamos llamados a velar, a cuidar el contenido que están recibiendo nuestros hijos. Dijo Carlos Carbellido, un experto en redes sociales: no somos lo que decimos ser, somos lo que la red dice de nosotros. Así anda el mundo en el día de hoy, perdiendo su identidad. Han olvidado lo que el Señor dice que ellos son, que son un linaje escogido, que son real sacerdocio, que son una nación santa. Pero hoy muchos cristianos no están asimilando la influencia bíblica que Dios dice que ellos son, para asimilar la influencia negativa de una persona que tiene seguidores en una red social y que está invirtiendo todo lo que el Señor dice que nosotros somos, para decir algo diferente fuera de la realidad cristiana. Por eso debemos tener cuidado qué material están consumiendo nuestros hijos en las redes sociales. Proverbios capítulo 1, versículo 10 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. No podemos consentir que personas ajenas a la palabra de Dios, que desconocen la palabra de Dios, sean las que estén ministrando a nuestros hijos en el día de hoy. Esta es una sociedad que está siendo ministrada por los influencers, una sociedad que está siendo ministrada por personas que se creen importantes porque tienen muchos seguidores en la red social. Jesucristo es el más grande influencer de todos los tiempos. La más gran cantidad de seguidores siguen los postulados de nuestro Señor Jesucristo. Un postulado correcto, una enseñanza correcta, basada en la fe, basada en la moral y basada en las buenas costumbres, es la que nosotros estamos llamados a recibir en el día de hoy, y no dejarnos influenciar negativamente de las cosas de este mundo. Un gran hombre de Dios que fue un gran
influencer, para decirlo de esta manera, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo recorrió 3 viajes misioneros, recorrió la geografía de muchos países, llevando el mensaje de salvación, de vida y de esperanza. Y vemos cómo fue la influencia de Pablo, que donde quiera que Pablo iba, dejaba formalizada una iglesia. Eso se habla de ser influyente en medio de una sociedad, llevando el mensaje de transformación para el mundo. Eso hizo el apóstol Pablo donde quiera que iba. Por eso le llamaban que ellos eran los que trastornaban el mundo, porque ponían el mundo de cabeza, porque el mundo tenía unas enseñanzas basadas en mitos, en tradiciones y en religiones. Pero el apóstol Pablo, cuando lleva el mensaje cristocéntrico, el mensaje de esperanza, hacía que multitudes se convirtieran al cristianismo, abandonaran los ídolos y abrazaran la gracia en lugar de conformarse a los ritos de la ley. Ese fue el apóstol Pablo, un gran hombre de influencia, que nosotros tenemos un gran legado, porque la mayor cantidad de escritos del Nuevo Testamento pertenecen a la pluma de este gran apóstol Pablo. Eso es ser influyente en medio de una sociedad. Y la pregunta que pudiéramos nosotros hacernos en el día de hoy: ¿qué tan influyente estoy siendo yo en medio de esta sociedad? ¿Cómo estoy yo influenciando de manera positiva esta sociedad para que abandone los antivalores y abrace la fe cristiana? ¿De qué manera estoy yo siendo de influencia para que nuestros hijos puedan vivir una esencia cristiana independiente, individual, que ellos mismos puedan tomar una decisión por Cristo? ¿De qué manera estoy yo influenciando a mi alrededor, a mi vecindario, a mi comunidad, para que pueda abrazar la fe cristiana? Se necesitan personas de influencia en el día de hoy para que muchos puedan abrazar la fe cristiana. El apóstol Pablo le dijo a Tito en una ocasión, capítulo 2, versículos 6 al 7, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Fíjense de qué manera nosotros podemos influenciar esta sociedad, siendo de ejemplo, siendo prudente, enseñando correctamente y viviendo esa enseñanza que nosotros estamos dando a los jóvenes. Porque un joven que pueda ver a un líder predicar algo y vivir lo contrario, entonces no va a ser de influencia para ese joven, porque está viendo hipocresía en el líder que dice que se debe hacer esto y no lo está haciendo. Por eso Jesús llamó la atención a los fariseos en aquel tiempo, porque los fariseos predicaban una cosa, pero hacían otra. Y Jesús le llamó que ellos eran hipócritas, porque cambiaban la palabra de Dios por sus tradiciones. Estaban enseñando cosas que no eran las correctas cuando estaban llamados a enseñar la palabra de Dios. Hay un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso habla de influencia. Si permitimos a nuestros hijos salir con personas que andan delinquiendo en las calles, con personas que andan desobedeciendo a sus padres, con personas que andan usando drogas, con personas que andan en franco deterioro y violación a lo establecido por Dios y por la ley, entonces lamentablemente esa compañía va a influenciar de manera negativa a nuestros hijos. Por eso ese refrán cobra mucho sentido: dime con quién andas y te diré quién eres. Aunque no siempre podemos aplicar, ¿verdad?, ese término, porque vemos que nuestro Señor Jesucristo en algunas ocasiones pudo comer, entrar a casa de personas pecadoras, pero había un propósito en todo esto, y era que ellos fuesen transformados, como el caso de Mateo,
¿verdad? Como el caso de Zaqueo, fueron transformados. Muchos cuestionaron a Jesús y por qué Jesús entra a comer a casa de pecadores. Había un propósito, pero que nuestros hijos no anden en las calles, andando con compañías que no aportan nada a la fe cristiana, con compañías que lo que hacen es que vienen en detrimento de lo que ya ha sido inculcado a ellos en su corazón. Alguien dijo: el que con cojo anda al año cojea, ¿verdad? Porque esa influencia negativa va a llevar esa grave consecuencia a la persona. Así que debemos tener cuidado con quién nos reunimos, con quién nosotros compartimos, con quién andan nuestros hijos y nosotros también con quién nos estamos juntando. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Está en la Biblia y ese es prácticamente el mismo refrán: dime con quién anda y te diré quién eres, porque entonces aquí las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Quizás alguien diga: no, es que yo estoy convencido de mi fe, yo estoy convencido de lo que he creído y a mí nadie me va a cambiar los parámetros cristianos que ya yo he conocido o que he aprendido. Déjeme decirle que el mundo tiene más fuerza influyente para llevar a un cristiano al descalabro que un cristiano a traer a una persona del mundo a la fe cristiana. Es más fácil un cristiano caer en las garras del enemigo, en las redes del mundo, que nosotros traer una persona del mundo a la fe cristiana. Y todos sabemos, porque si no fuese así, esta iglesia estuviera llena de punta a punta, ¿verdad?, con todas las personas que están en el mundo perdidos y sin esperanza. Pero también sabemos que muchas personas que profesaron la fe cristiana en el día de hoy no están aquí con nosotros. Eso habla entonces de la gran influencia que ejerce el mundo sobre las personas. Así que el que esté firme, mire que no caiga, que no se deje arrastrar por esa corriente infectada del mundo, la cual muchos han abrazado y por lo cual no están en el día de hoy reuniéndose con nosotros. Hay algo especial en todo esto del apóstol Pablo. Yo quiero hablar sobre este poder de la influencia que ejerció el apóstol Pablo sobre Timoteo y de la manera que Timoteo también debía ser de influencia a la comunidad de fe donde él había sido establecido. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12, que es el texto que nosotros hemos leído. En el verso 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Estas son palabras que el apóstol le está dando a Timoteo. Debemos entender que Timoteo era un joven que desde la niñez había conocido las sagradas escrituras. El apóstol Pablo le recuerda eso a Timoteo y también le habla a Timoteo de la influencia que su abuela Loida y su madre Eunice tuvieron sobre él, para que él pudiera ser un hombre de fe, un hombre dedicado a las cosas de Dios. Pablo le habla de la fe no fingida que habitó en Loida, su abuela, y en su madre Eunice, quienes pusieron a Timoteo en el camino de la fe. Pero nosotros podemos ver, amados hermanos, que Pablo le está diciendo 6 cosas importantes a Timoteo para que él pueda ser de influencia sobre otras personas. Lo primero que le dice es que nadie tenga en poco su juventud. Quizás muchas personas puedan pensar que Timoteo tenía 16 o 20 años cuando Pablo le hace ese llamado. Ya Timoteo era un hombre de unos 40 años. Sin embargo, Pablo le está hablando a Timoteo de que nadie tenga en poco su juventud. Al parecer Timoteo no era ese personaje aguerrido, era un poco tímido, ¿verdad? Y no tenía ese arrojo que quizás
puedan tener algunas personas, porque Pablo le exhorta a Timoteo también que no le ha dado Dios espíritu de temor, sino de fe, de amor y de dominio propio. Parece que Timoteo necesitaba esa influencia de un hombre conocedor, de un hombre preparado, y ahí estaba el apóstol Pablo para influenciar de manera positiva la vida de este joven que desde pequeño ya conocía las sagradas escrituras. Así hay muchas personas que conocen la palabra de Dios, pero tienen el temor de hablar la palabra a otras personas. Y tienen que abandonar ese temor, dejar a un lado, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos ejercitarnos predicando la palabra de Dios y olvidarnos del qué dirán, de lo que pueda decir alguna persona. Esta palabra no ha dejado avergonzado a nadie que la ha predicado. Quizás alguien diga, pero muchos han muerto por esta palabra, pero han muerto con la frente en alto, predicando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran virtud en morir por predicar la verdad. Hay una gran virtud en morir por la causa del reino de los cielos. Eso no es vergonzoso. Vergonzoso es morir en una balacera porque andábamos entrando a una tienda robando algunos utensilios de algún lugar. Eso sí es vergonzoso. Pero predicar y morir por la causa de Cristo, aquí no hay ninguna vergüenza que nosotros podamos tener. Así que el apóstol le dice a Timoteo que sea ejemplo en palabra. ¿Qué lenguaje estamos nosotros usando para dirigirnos a los demás? ¿Son nuestras palabras como golpe de espada o son palabras sazonadas con sal, con la sal del evangelio? ¿De qué manera nosotros estamos hablando? ¿Estamos hiriendo a los demás constantemente o estamos curando heridas que muchas personas tienen desde tiempos ancestrales y que en el día de hoy no han podido ser curadas porque no han recibido una palabra correcta en el momento correcto? Estamos llamados nosotros a usar palabras rectas. La Biblia dice en Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo. Cuán agradable es. Cuán agradable es recibir una palabra de aliento en el momento que estamos ofuscados, en el momento que estamos turbados, en el momento que estamos atravesando una situación difícil. Cuán bueno es esa palabra que nosotros podemos recibir cuando alguien nos da esa palabra. Debemos hablar palabras agradables. Proverbios 16:24 dice, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Fíjense que una palabra trae salud, trae bendición, trae esperanza cuando damos esa palabra oportuna. ¿De qué manera Timoteo tenía que influenciar con sus palabras a la sociedad? Tenía que hablar palabras llenas de gracia. Colosenses 4:6 registra que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Estamos llamados como cristianos a responder con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia, no dejarnos llevar de la pasión del momento, no dejarnos llevar de la ira del momento, del enojo del momento, porque si hablamos bajo la ira, bajo el enojo, vamos a hablar palabras hirientes que luego nos vamos a arrepentir de decir esas palabras. Entonces vamos a pensar antes de responder esas palabras y dar las palabras apropiadas. Precisamente palabras apropiadas estamos llamados a dar. Proverbios 25:11 dice, como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha a su tiempo. Necesitamos dar palabras oportunas
en el tiempo oportuno. Palabras consoladoras. Isaías 54 registra, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Necesitamos dar estímulo, dar ánimo a aquella persona que está agobiada, que está cansada por las inclemencias de la vida y de esta sociedad. Palabras sabias, Proverbio 17:27 dice, el que ahorra palabras tiene sabiduría, prudente de espíritu es el hombre inteligente. Así que vamos a ahorrarnos las palabras para poderlas decir en el momento correcto. Algo que llama mucho la atención de nuestro Señor Jesucristo es que cuando Él iba siendo llevado como oveja al matadero, la Biblia dice que el Señor no abrió su boca. El Señor no pronunció palabras descompuestas, no dijo palabras fuera de tono. Él mejor prefirió callarse, aun cuando sabía que contra él se estaba orquestando la más grande injusticia de toda la historia de la humanidad. Llevar al Calvario, llevar a la cruz al inocente fue la más grande injusticia que se ha cometido en toda la historia de la humanidad. Todos sabemos que el Señor no abrió su boca, sino que aceptó la voluntad de Dios en ese momento y no quiso cambiar lo que era la voluntad de Dios que debía efectuarse. Debemos hablar palabras amables. Proverbios 15:1 dice, la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta, amados hermanos, quita la ira. No sé si usted ha tenido esa oportunidad en algún momento, que hay una persona que está muy airada, muy enojada, y entonces usted viene y trata a esa persona con tanta amabilidad, con tanta cortesía, y le responde entonces en un tono suave, y usted ve cómo esa persona queda desarmada completamente de las armas del enojo y de las armas de la ira. La persona empieza entonces a bajar y a buscar el nivel de tranquilidad que la persona sabia y entendida con su blanda respuesta le ha llevado precisamente para que aterrice a ese nivel. Estamos llamados a decir palabras correctas, porque si respondemos en el mismo tono de la otra persona de manera airada, entonces ahí se va a armar una situación bastante difícil que no va a traer buenos resultados. Palabras llenas de gratitud. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo, aunque nos parezca que no tiene sentido lo que nosotros estamos viendo. Debemos dar gracias, aún por aquellas cosas que aparentemente son adversas a nosotros. El Señor tiene una enseñanza para nosotros en medio de esa situación. Así que podemos ejercer el poder de la influencia cuando hablamos palabras correctas a una sociedad que necesita palabras correctas. Pero también el apóstol Pablo le dice a Timoteo que fuera ejemplo en conducta, no solamente en lo que él iba a decir, sino en la manera que él se iba a comportar. Porque una cosa es decir algo y entonces con el comportamiento negar aquello que nosotros estamos diciendo. Tiene que haber una relación, un equilibrio entre lo que decimos y lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Nuestra conducta, nuestra forma de comportarnos tiene que ir necesariamente de la mano con lo que nosotros estamos predicando. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que nosotros debemos alumbrar a los demás con las cosas que hacemos. Que lo que hagamos
no sea una comidilla en medio de la sociedad, sino que las cosas que nosotros practiquemos traigan luz a esta sociedad. No podemos nosotros tener un mal comportamiento, porque nosotros estamos llamados a dar buenos frutos, y el árbol se debe conocer por los frutos que da. Así que estamos llamados a fructificar de manera correcta y alumbrar a esta sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Filipenses 2:15 habla acerca del comportamiento, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. El cristiano tiene que alumbrar. El cristiano está llamado a florecer. El cristiano está llamado a fructificar en medio de tanta desavenencia de este mundo que está transitando por la vía contraria. Entonces nosotros debemos traer un mensaje a este mundo, un mensaje cristocéntrico, donde este mensaje pueda alumbrar y esas tinieblas que están arropando la mentalidad de las personas de este mundo sean disipadas cuando venga esa luz sobre ellos. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Jesucristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra, que somos luz del mundo, luz para las naciones. Entonces nuestro comportamiento debe alumbrar y nuestras buenas obras tienen que ser vistas para que la sociedad entienda que lo que nosotros anunciamos es lo que estamos viviendo. Lamentablemente, en el día de hoy hay personas que, usando la fe, han hecho quedar mal la obra de Dios. Y han hablado de la luz, y han hablado de cosas correctas, pero en la práctica han sacado cero. En el examen se han quemado, porque entonces han predicado algo desde el altar, pero en la práctica se han confabulado con los impíos para cometer toda clase de impiedad y desacreditar el evangelio de Jesucristo. Eso no puede darse a nosotros, porque esa influencia el Señor no quiere que nosotros la demos para este mundo. Necesitamos influenciar al perdido que sienta esa gran necesidad de cambiar y decir: yo quiero ser como Octavio, yo quiero ser como Altagracia, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero tener una vida consagrada al evangelio de Jesucristo. Estamos necesitados, amados hermanos, de infundir en esta sociedad los pensamientos cristianos para que todos vengan al conocimiento de la palabra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo en amor. Tremenda palabra, ¿verdad? Debemos ser ejemplo en amor porque Dios es amor. Ejemplo de amor en las cosas de Dios y ejemplo de amor hacia el prójimo y ejemplo de amor hacia nosotros mismos. Debemos también amarnos, ¿verdad? A nosotros mismos, porque si no nos amáramos, entonces vamos a intentar en contra de la integridad de nuestra vida. Y por eso el amor propio también es importante, pero no podemos elevar tanto el amor propio que nos creamos más importante que Dios. Todo en su justa medida se necesita para nosotros tener una vida correcta y poder influenciar a los demás. Porque si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar entonces a las demás personas? Necesitamos tener ese amor propio de manera correcta en nuestra vida y sobre todo, ¿verdad?, que todas nuestras conversaciones ronden en torno al amor. Eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios. Capítulo 16, versículo 14, dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Por eso Pablo le dijo a la iglesia también que si pudiéramos dar todos los bienes a los pobres y si tuviéramos todos los dones del mundo y no tuviéramos amor, de nada nos serviría
a nosotros. Así que estamos llamados a tener ese amor sufrido, ese amor hacia los demás, ese amor que no es jactancioso, ese amor que no es fingido, ese amor que necesitamos expresar hacia nuestros semejantes, porque si nosotros amamos a Dios, necesariamente tenemos que amar a nuestro prójimo. Recordemos el gran mandamiento que Jesús da, ¿verdad? De amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De ahí radica la esencia de la vida cristiana, cuando vivimos una vida compenetrada en el amor que Dios nos manda a vivir. Somos de influencia cuando practicamos el amor. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que también él debe ser ejemplo en espíritu. Ser ejemplo, amados hermanos, significa sobresalir, destacarse en medio de la muchedumbre. Cuando alguien es tomado como ejemplo, es porque ha hecho lo correcto, es porque lo ha hecho bien, lo ha hecho con excelencia. Cuando un alumno es tomado como ejemplo en una escuela, es porque tiene un buen comportamiento, es porque está atento a las instrucciones del maestro y porque siempre hace sus tareas y siempre está al tanto de todas las cosas. Así que necesitamos ser ejemplo, amados hermanos, en espíritu, destacarnos en las cosas espirituales. Recordemos las palabras que el apóstol le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. También Hechos 6:9-10 registra: pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tantos sirineos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Fíjense que Esteban hablaba impulsado por el Espíritu Santo de Dios. Tenía conocimiento, tenía sabiduría, y no podían resistir esa sabiduría que el Espíritu Santo le daba a Esteban, aquellos que trataban de discutir con este gran hombre de Dios. Estamos llamados, amados hermanos, a ser de influencia como hombres de fe, de oración, practicar las cosas espirituales. Estamos llamados a hacerlo porque debemos influenciar esta sociedad para que se acerque a las cosas espirituales, olvidando las cosas carnales. Debemos ser ejemplo en el espíritu, debemos ser ejemplo como hombres de fe y mujeres de fe para poder agradar a Dios en todo el sentido de la palabra. Pero también el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe ser ejemplo en fe. Y Pablo le dice a Timoteo que en él habitó esa fe no fingida que habitó en su madre y en su abuela. Así que Timoteo era un hombre de fe, y Pablo le está recordando precisamente que él debe ser un ejemplo en este camino de la fe. Hebreos habla acerca de aquellos hombres que fueron importantes en el camino de la fe. Habla de la fe que tuvo Abel, habla de la fe de Noé, habla de la fe de Moisés, habla de un sinnúmero de personajes que fueron hombres que se movieron por fe. ¿Y qué decir de Abraham, el padre de la fe? Todos estos fueron personajes que se movieron esperando algo, y muchos murieron sin ver realizados sus sueños, pero su generación siguiente sí pudieron ver con sus ojos, y es como si ellos mismos también hubieran disfrutado de esas promesas que en fe Dios le había proporcionado. Así que debemos ser ejemplos como hombres y mujeres de fe para influenciar esta sociedad. Y número 6, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe ser ejemplo en pureza. Fíjense que es algo importante para una persona estar a cargo de un ministerio
mantener esa pureza. Sobre todo Timoteo, que era joven, estaba llamado a tratar con doncellas, con mujeres jóvenes, ¿verdad? En la iglesia de Éfeso, allí donde Pablo le había colocado, necesitaba tener toda esa integridad, esa pureza para poder tratar con el sexo opuesto y tener buenos resultados como pastor en la congregación. Eso se necesita en medio de esta sociedad, que no adulteremos la esencia que Dios ha puesto en nosotros, que nos mantengamos puros en el camino de la fe, que nos mantengamos íntegros en todo el sentido de la palabra, que esta pureza que Dios ha puesto en nosotros la sigamos cultivando constantemente, para que podamos ver el rostro de Dios con esa integridad que Dios está demandando de nosotros. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y hay una respuesta y dice, con guardar tu palabra. Guardando la palabra de Dios nos mantenemos en pureza, nos mantenemos en integridad, porque es la palabra de Dios la que va a producir la limpieza en nuestros corazones. Es la palabra de Dios la que va a hacer la profilaxis, la que va a limpiar, la que va a traer como consecuencia que nosotros podamos exhibir una vida honesta, correcta y honrada en medio de la sociedad. El Salmo 24, versículos 3 al 4 dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Así que debemos mantener esa pureza. Pero Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Además de ser influyente en esos 6 puntos que acabamos de ver, el apóstol Pablo le está mostrando 3 puntos más en los cuales él debe ocuparse. Y le habla en la lectura, no podemos descuidar la lectura de la palabra de Dios. Le habla en la exhortación, no podemos dejar de hablarle a otros de la palabra de Dios. Y luego dice, y la enseñanza, no podemos dejar de enseñar esta palabra que nosotros hemos aprendido. Así que Timoteo tenía un gran encargo para ser un hombre influyente en medio de esa sociedad. Tenía cosas por las cuales ocuparse y no descuidar ninguno de esos puntos, porque el apóstol también le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición del presbiterio. O sea, este hombre había sido colocado en ese oficio por todos, puestos de acuerdo, y no podía descuidar el don que Dios le había dado a este joven, sino que tenía que ponerlo por obra. Finalmente, Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Había una gran encomienda para que este hombre no se desviara de la doctrina correcta y pudiera influenciar correctamente la sociedad en la cual vivía. Amados hermanos, ya concluyendo, nosotros hoy más que nunca necesitamos influenciar el mundo para que el mundo venga a Cristo. Como una vez dijo el profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te convertiré, y delante de mí estarás, y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Nosotros necesitamos que el mundo sea que se convierta a Cristo y no nosotros convertirnos al mundo. El mundo no puede ejercer tal influencia que nosotros nos descarriemos y abandonemos el camino de la fe. Así que, amados hermanos, cuidado con absorber el estilo del mundo. En lugar del mundo,
absorber nuestro estilo cristiano. Vamos a influenciar de tal manera al mundo que nadie tenga en poco la juventud de los jóvenes que hoy nos acompañan, pero que nadie tenga en poco las canas y que nadie tenga en poco la falta de cabello también. Que todos tengamos la manera de poder influenciar correctamente al mundo, que podamos, amados hermanos, ser ejemplos para los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que seamos personas de influencia al ocuparnos en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amados hermanos, muchas personas a nuestro alrededor nos están observando. Así que vamos a transmitir la vida de Cristo para que ellos puedan ser influenciados y abrazar la fe cristiana. Amados hermanos, ejerzamos el poder de la influencia. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Padre amado, Dios eterno, gracias